viernes y buen comienzo de semana para todos. El video de hoy tiene una única intención y es esta: hacerte empezar el día sabiendo que sos capaz de mucho más de lo que crees. Voy a contarte algo sobre mí. Me encantan las historias. De hecho, llegué a escribir varios cuentos y a grabar algunos mini cortometrajes, pero el punto de todo esto es que tiempo atrás, mientras hacía un curso de escritura de guiones de cine, conocí algo. Y resulta que ese algo, si lo aplicas en tu vida, puede hacerte ver las cosas de una forma completamente nueva. Todas las historias que amamos, todas las películas que nos emocionan o los libros que nos marcan, siguen en su mayoría el mismo patrón. Esto fue descubierto por un hombre llamado Joseph Campbell, que estudió miles de mitos y leyendas de todo el mundo. Y lo que encontró fue algo increíble. Todas las grandes historias son la misma historia, contada de formas diferentes. Y a esto lo llamó el viaje del héroe. Pero acá está lo loco. Tu vida sigue también ese patrón. Exactamente el mismo. Hoy vamos a hablar de vos, de tu historia, de tu aventura. Porque vos sos el héroe de tu propia historia. No en un sentido metafórico, literalmente. Estás viviendo una aventura épica ahora mismo, con desafíos, con aliados, con enemigos, con transformaciones. Y el problema es que estás tan metido en la historia que no podés ver el patrón. Pero hoy te lo voy a mostrar. Y cuando lo veas, vas a entender por qué cada obstáculo tiene sentido. Por qué cada caída fue necesaria. Y por qué tu historia está lejos de terminar. Si te gusta de lo que va este tipo de videos, aprovecha esta pausa para suscribirte al canal y activa la campana para no perderte ningún video. Te voy a pedir que hagas algo. Pensá en tu película favorita, esa que te emociona cada vez que la ves. Ahora, pensá en el protagonista. ¿Cómo empieza su historia? Siempre empieza igual, viviendo una vida común, aburrida, segura, sin saber que algo está a punto de cambiar. Y entonces pasa algo que lo saca de su zona de confort. Un desafío, una pérdida, un llamado. Ahora quiero que pienses en tu vida. ¿No es exactamente lo mismo? Hubo un momento donde tu vida era predecible, donde sabías qué esperar cada día, y entonces pasó algo que lo cambió todo. Una crisis, una oportunidad, un dolor, un despertar. Y ese momento te sacó de donde estabas. Te obligó a moverte, a cambiar, a crecer. Ese fue tu llamado a la aventura. Y aunque en ese momento no lo viste así, sino que sentiste que era un problema, ese era el comienzo de tu transformación. Porque ningún héroe se transforma quedándose en su casa. La aventura empieza cuando algo te saca de tu zona cómoda. En el viaje del héroe, la primera etapa se llama el mundo ordinario. Es donde el héroe vive su vida normal, sin saber que está destinado a algo más grande. Luke Skywalker vivía en una granja aburrida. Frodo Bolsón vivía tranquilo en la comarca. Y Harry Potter vivía en el armario debajo de una escalera. Todos ellos pensaban que esa era su vida, que no había nada más. Hasta que llegó el llamado. Y cuando llegó, tuvieron miedo. Dudaron. Te aseguro que quisieron rechazarlo. Pero hubo algo que los empujó a aceptar. Y ese sí les cambió todo. Ahora piensa en vos. ¿Cuál fue tu mundo ordinario? Esa versión de tu vida antes de que todo cambiara. Y más importante, ¿cuál fue tu llamado? Ese momento donde algo te dijo, tenés que cambiar esto. Ese dolor que te obligó a moverte. Esa oportunidad que apareció de la nada. A lo mejor fue perder un trabajo, o terminar una relación, o enfermarte, o sencillamente despertar un día
y darte cuenta de que no podías seguir viviendo así. Ese fue tu llamado. Y aunque lo viste como una crisis, era casi como una voz gritándote: es hora de convertirte en quien realmente sos. Hoy quiero que demos gracias por ese momento, ese que nos sacó de nuestra zona de confort, porque ese fue el inicio de nuestra verdadera historia. Otra de las etapas del viaje del héroe es las pruebas, los aliados y los enemigos. Después de aceptar el llamado, el héroe entra en un mundo nuevo, desconocido y muy peligroso. Y ahí aparecen 3 cosas: aliados que lo ayudan, enemigos que lo desafían y pruebas que lo transforman. Volviendo a los ejemplos, Frodo tiene a Sam, Luke tiene a Obi-Wan y Harry tiene a Ron y a Hermione. Y también tienen enemigos, obstáculos, incluso momentos donde piensan que no van a poder seguir. Tu vida es exactamente igual. Después de aceptar el cambio, empezaste a encontrar personas. Algunas te ayudaron y otras te pusieron obstáculos. Y cada una de esas personas estaba ahí por una razón. Los aliados te mostraron que no estabas solo, que había gente que creía en vos, que te apoyaba, incluso cuando vos no creías en vos mismo. Los enemigos, que no necesariamente son personas, te obligaron a fortalecerte, a desarrollar habilidades que no sabías que tenías, a descubrir de qué estabas hecho. Y las pruebas te cambiaron. Cada obstáculo que superaste te convirtió en una versión más fuerte de vos mismo. Estoy seguro de que ya lo habrás entendido. Esas pruebas no fueron castigos, fueron entrenamientos. Porque en toda historia, el héroe necesita ser puesto a prueba antes de enfrentar su desafío final. Y vos también. El que sigue es para mí el momento más importante del viaje del héroe. Se llama la cueva más profunda o la prueba suprema. Este es el momento donde el héroe llega a su punto más bajo, donde parece que todo está perdido, donde piensa que no puede seguir. Es el momento más oscuro, pero también es el más importante, porque es ahí, en ese fondo, donde el héroe se transforma realmente. Deja de ser quien era y se convierte en quien necesita ser. Vos también tuviste tu cueva más profunda. Ese momento donde pensaste que no ibas a poder, donde el dolor era demasiado, donde querías rendirte y así todo lo aguantaste. Eso es el renacimiento del héroe y vos ya lo viviste. Porque si estás acá, si seguiste adelante, significa que te atreviste a tu noche más oscura y sobreviviste. Y ahora sos alguien que sabe que puede sobrevivir a cualquier cosa. Hay algo que dice Campbell que me encanta: la cueva a la que temes entrar contiene el tesoro que estás buscando. Ese momento más oscuro que viviste no fue tu final, fue donde encontraste tu verdadera fuerza. Esto es lo que necesito que entiendas. Tu vida no es una serie de eventos al azar sin sentido. Es una historia, una aventura, un viaje de transformación. Y vos sos el héroe de esa historia. Cada obstáculo que enfrentaste fue una prueba. Cada persona que apareció fue parte del guión. Cada caída fue necesaria para transformarte. Todavía hay versiones de vos por descubrir y todavía hay capítulos por escribir. Te dejo algo que puedes hacer hoy. Agarra una hoja y quiero que escribas mi viaje del héroe. Y abajo quiero que escribas 4 cosas. Mi mundo extraordinario era, donde vas a escribir cómo era tu vida antes del cambio. Mi llamado fue, y escribí qué fue lo que te obligó a cambiar. Mi cueva más oscura fue, y escribí el momento más duro que hayas pasado. Y por último quiero que escribas ahora soy, y escribí en qué te convertiste gracias a ese viaje.
Escribilo y vas a ver que tu vida no es caótica. Es una historia épica en desarrollo. Y cuando ves tu vida como una historia, cada obstáculo tiene sentido, porque los héroes no crecen en la comodidad, crecen en la adversidad. Si este mensaje te ayudó a ver tu vida como la aventura que realmente es, hazme un favor. Primero, dale me gusta al video, pero lo más importante, comenta: soy el héroe de mi historia, porque todo héroe necesita creer en sí mismo. Como siempre, mi correo está en la descripción si quieres compartir algo conmigo. De verdad que me encanta conocer a quienes están del otro lado. Y por cierto, a partir del próximo lunes vas a poder registrarte en la comunidad de los sábados. Así que activa la campana para que ese video no se te escape. Soy Emiliano y quiero que recuerdes esto. Vos sos el héroe que tu historia necesitaba. Vos sos la heroína que tu historia estaba esperando.